Hola, les doy la más cordial bienvenida. Soy el doctor Sidronio Albaver Hernández, profesor titular del curso de especialización en Medicina Familiar en el Hospital General Regional con Medicina Familiar número 1 de Cuernavaca, Morelos. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio de calidad. El día de hoy abordaremos un tema fundamental para la formación de profesionales de la salud. Evaluación académica justa, no revictimizante y técnica. Hablar de evaluación académica no es hablar únicamente de calificaciones, es hablar de procesos formativos, de acompañamiento, de mejora continua, de criterios claros, de retroalimentación responsable y sobre todo de ambientes académicos donde el aprendizaje puede desarrollarse con rigor, pero también con respeto, objetividad y sentido humano. Este tema es especialmente importante dentro del Programa Institucional para la Mejora de Ambientes Académicos, el PIMA. ¿Por qué hablar de PIMA? Es hablar de una guía metodológica de referencia para la aplicación de estrategias estandarizadas y sistematizadas que permitan construir una cultura institucional orientada a promover mejoras y mejores prácticas educativas, fortalecer los ambientes académicos y favorecer la salud mental de las y los alumnos que participan en los procesos educativos que se desarrollan en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde esta perspectiva, la evaluación debe entenderse como una herramienta para formar, orientar y fortalecer competencias, y no debemos de verlo como un instrumento de castigo, de presión o revictimización. Por eso, el día de hoy nos acompañan 3 profesionales con amplia trayectoria en educación, en investigación y formación en salud, quienes nos ayudarán a reflexionar sobre este tema desde una mirada técnica, institucional y profundamente humana. Me permito presentarles a nuestras y nuestro invitado. Nos acompaña la doctora María Valeria Jiménez Báez. Ella es coordinadora de planeación y enlace institucional del órgano de operación administrativa desconcentrada en Quintana Roo. La doctora Jiménez Báez es especialista en medicina familiar, maestra en ciencias de la educación, maestra en ciencias y doctora en ciencias de la educación. Es docente, es investigadora, autora de artículos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales, una gran profesionista y sobre todo un gran ser humano comprometida con la mejora de los ambientes académicos. Bienvenida, doctora. También nos acompaña la doctora María Azucena Bello Sánchez. Actualmente ella es coordinadora clínica de educación e investigación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el órgano de operación administrativa desconcentrada estatal en Querétaro. La doctora Reyes Chávez es especialista en medicina familiar, maestra en ciencias de la educación y maestra en investigación médica. Ha sido directora de tesis, autora de artículos científicos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales, docente, investigadora, gran profesionista, un gran ser humano y además de ser impulsora comprometida con la mejora de los ambientes académicos. Bienvenida, doctora. Nos acompaña también el doctor José Luis Novelo del Valle. Él es jefe de Educación e Investigación en Salud del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, del órgano de operación administrativa desconcentrada estatal Campeche. El doctor Novelo del Valle es médico cirujano, especialista en medicina de urgencias, maestro en educación y desarrollo humano y doctorante en educación. Cuenta con una amplia trayectoria como docente, investigador, profesor de cursos de especialización, director y revisor de tesis de médicos residentes. Es un profesional comprometido con el proceso de enseñanza-aprendizaje y con la formación de médicos residentes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a los 3 por acompañarnos en este espacio de reflexión. Entrando en materia, me gustaría comenzar con la primera pregunta y esta está dirigida para la doctora María Valeria Jiménez Báez. Doctora, desde una perspectiva sistémica y de complejidad, ¿por qué considera usted que la evaluación académica no debe reducirse únicamente a una calificación numérica o sancionadora? Y en ese sentido, ¿cómo puede convertirse en una herramienta formativa, técnica y humanizada dentro de los procesos educativos en salud? Por favor, doctora.
Saludos, me da mucho gusto poder saludarlos. Agradezco la invitación a la Coordinación de Educación, compañeros del panel, doctor Sidronio, doctor José Luis Novelo, doctora María Azucena. Es una gran oportunidad para el Instituto Mexicano del Seguro Social a lo largo y ancho de la República tomar un tema medular dentro de la formación de especialistas y de recursos humanos para la salud, como es el proceso de evaluación. Para entender esta pregunta amplia, tenemos que ir analizando cada uno de los componentes para poder desmenuzar el impacto. Primero, tener el entendimiento que la evaluación académica es un proceso sistemático y es un proceso continuo. El objetivo no nada más es tener un número, sino entender este proceso, ir recopilando información sobre cómo se va desempeñando nuestro estudiante y qué conocimientos y qué habilidades está adquiriendo. Porque el propósito principal es que como formadores de la educación estemos valorando que este aprendizaje vaya representando áreas de mejora y por supuesto que el evaluador o el acompañante o el tutor o el facilitador tenga esa oportunidad de ir tomando decisiones pedagógicas que sean acertadas y que contribuyan a acompañar al estudiante a desarrollar estos procesos complejos y significativos de aprendizaje, no solamente en el desarrollo profesional, sino también en la construcción ética. Una vez entendiendo este concepto, pasaríamos a los tres apartados que preguntamos. ¿Cuál es el proceso formativo o cómo entendemos esta evaluación formativa? Esta evaluación formativa ocurre en un escenario vívido del aprendizaje para la formación de recursos humanos para la salud y es necesario que se monitoree el progreso del estudiante. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros la oportunidad de identificar cualquier vacío o cualquier laguna del conocimiento o de ese proceso formativo que se esté dando en tiempo real en el estudiante. Y de esa manera nosotros podamos intervenir con una retroalimentación que sea inmediata para que se pueda corregir sobre la marcha ese conocimiento, porque recordemos que al estar en un escenario real, un error se puede replicar, repetir y magnificar. Por eso este proceso de evaluación formativa es fundamental y en este sentido, este tipo de evaluación no va enfocado a obtener una nota final, va enfocado al proceso en el cual se está desarrollando el aprendizaje del estudiante. Y en cuanto a la evaluación técnica, en este apartado tenemos que comprender que es necesario contar con las herramientas. Ya tenemos la evaluación formativa, ahora necesitamos una herramienta que consiste en tener esta evaluación técnica a través de instrumentos que ya están estructurados, que sean válidos y que sean objetivos y que nos permitan como evaluadores tener justamente esa evaluación sistemática, ordenada, sistematizada, que sea rigurosa y que tenga un instrumento estandarizado de ese aprendizaje que estamos evaluando. Y para ello, pues dentro de la medicina y dentro de las diferentes áreas de la salud, se pueden construir o ya se cuentan con rúbricas, con exámenes estandarizados y reactivos validados. ¿Para qué es esto? Para que tanto yo evaluador, yo formador, como yo estudiante y cualquier instancia externa estemos viendo lo mismo que estamos evaluando. Es decir, de una manera sistematizada, rigurosa y ordenada, tenemos esta evaluación técnica y este tipo de evaluación va orientada a métricas, a tener una precisión y o por supuesto a tener una evaluación cuantitativa. Entonces ya tenemos dos componentes de la evaluación, el formativo y el técnico. Y pasaríamos al componente humano.
Esto nos lleva claramente a desarrollar la manera como damos la retroalimentación y hay muchas publicaciones al respecto, dentro de ellas, pues las que tenemos de investigadores como Hattie Timberly, donde hablan sobre la investigación acerca de la calidad de la retroalimentación. Ya tengo el acompañamiento, estoy monitoreando, facilitando, retroalimentando en sitio, en un escenario real al estudiante, ya tengo la rúbrica, mi lista de cotejo o el instrumento para evaluarlo de manera técnica. ¿Qué requiero? Darle confort, darle seguridad al estudiante, puesto que la calidad en conforme yo esté realizando esta retroalimentación o conforme el profesor, el instructor o el que está acompañando el aprendizaje de esa calidad de retroinformación tiene que ser efectiva. No puede ser con intimidación, no puede ser con descalificación. ¿Por qué? Porque el objetivo de retroalimentar, ¿cuál es? Poder orientar, poder acompañar y que generemos una oportunidad de mejora en el estudiante. Esto que parece muy sencillo va a impactar de generación en generación. Es decir, esta tarea que realiza el profesor en el tema de evaluación, si no es humanizada con un feedback positivo y enfocado al crecimiento del alumno, pues obviamente nos va a dar un ambiente que puede ser negativo y nocivo para el aprendizaje. Entonces es cuando la evaluación académica en educación en salud se convierte en un tema profundamente científico, donde no solamente me interesa otorgar una evaluación académica, sino que me interesa formar un profesional en la salud que sea íntegro. ¿Por qué? Porque su responsabilidad va a ir directamente sobre la vida y sobre el bienestar y la seguridad de las personas. Entonces, para nosotros, particularmente aquí en Quintana Roo, pues es un reto, ¿no? Tener esta evaluación e irla entendiendo no solamente como un número o que sea una manera de sancionar. Ya sabemos que hay evidencia internacional donde hay modelos que ya están estandarizados para tener evaluaciones integrales en estos tres aspectos, donde estemos acompañando en la construcción del aprendizaje, que es un aprendizaje complejo, porque no solamente se centra en adquirir una competencia, sino en integrar esa competencia, desarrollarla de manera profesional y sobre una base ética y humanística completa. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues tener de manera muy clara cómo se desempeñan nuestros estudiantes en el campo clínico y de esa manera entender que no nos debemos enfocar exclusivamente en la memorización. Eso era en el pasado, ¿no? Era en el pasado. Ahora, el entender esta construcción del aprendizaje implica que en el estudiante haya un feedback continuo que permita, primero, tener este conocimiento físico, segundo, tener un razonamiento clínico. ¿Qué va a permitir hacer este ejercicio de razonamiento? Hacer una toma de decisión en un escenario real con pacientes en una zona de presión que además implica estas interacciones del equipo de salud con un trabajo interdisciplinario permanente. Y obviamente estas interacciones también incluyen la comunicación. Y esta comunicación tiene que ser efectiva. Y para eso requerimos un profesional de la salud y un sistema de evaluación que permita verificar esta mejora continua, pues en la parte del razonamiento, el trabajo interdisciplinario, la comunicación, el profesionalismo, el manejo de las emociones y obviamente la capacidad a esta manera de adaptarse en ese escenario, porque, insisto, la toma de decisiones basada en ese razonamiento, pues va a ser siempre complejo, va a ser dinámico, pero nunca perder de vista que tiene que ser profundamente
humano. Es así como los diferentes modelos de evaluación han ido evolucionando, a este propuesto por Frank, que es conocido como educación médica basada en competencias, donde la evaluación tiene que ser observable. Observable, progresiva y no únicamente centrada en acumular conocimiento. Es decir, no basta solamente con saber, porque repito, ¿qué requerimos? Que haya un ejercicio de razonamiento, una toma de decisión en situaciones de estrés, un trabajo interdisciplinario, un manejo emocional y una comunicación efectiva. Entonces, aquí lo verdaderamente importante es entender que la persona pueda integrar estos conocimientos en situaciones reales. Por eso la evaluación formativa, como les comentaba al principio, pues tiene que ser puntual, porque si ustedes se dan cuenta, nos va a dar la oportunidad de que efectivamente el profesional de la salud corrija, mejora y perfeccione ese quehacer técnico que está realizando sobre un paciente y que puede significar la diferencia entre un desenlace fatal o una curación. Y esto se va haciendo sumativo de generación en generación. Por eso estos espacios donde nosotros hacemos estos comentarios y nos permite dar un crecimiento y una capacitación a nuestros profesores son fundamentales. Porque estos estudiantes de hoy, internos, residentes, enfermeras, técnicos, pasantes, estudiantes, en menos de 3, 5, 7 años, ¿qué creen? Ahora estarán de este lado como profesores. Y si estas habilidades, este sistema de evaluación, no lo adquirimos de esta manera integral y compleja, lo que vamos a hacer es seguir replicando patrones que están únicamente basados en el conocimiento sumativo y solamente en el saber. Por eso es necesario que como formadores se esté capacitando al profesorado en identificar estas habilidades en el alumno, saber cómo toma la decisión, cómo está trabajando en equipo, cómo se comunica, cómo actúa en un ambiente de estrés con alta incertidumbre y qué hace en una situación compleja. Y bueno, ya sabemos que como lo publicó Medical Teacher y Academic Medicine, puede haber limitaciones en la evaluación que es puramente sumativa, ¿no? ¿Como cuáles limitaciones? Pues bastante estrés, que haya un aprendizaje superficial, solamente que esté centrado en la memorización. Si no hay un ambiente positivo que esté centrado en el terror o tener un miedo a minimizarse y obviamente eso ir teniendo una motivación o una pérdida de la motivación. Por lo que integrar la evaluación formativa, técnica y humana como evaluación del aprendizaje, pues nos va a permitir no solamente tener una evaluación final, nos va a permitir como profesores saber hacia dónde se dirige nuestro alumno, a dónde está avanzando y algo muy importante que recuerden, qué necesita mejorar y otorgar esa retroalimentación puntual para tener este profesional de la salud comprometido, integral y que favorezca la generación del aprendizaje en sus compañeros. ¿Es cuánto, doctor Sidronio? Muchas gracias, doctora María Valeria Jiménez, por su respuesta y sobre todo gracias porque la ha sustentado en evidencia científica comprobable, es decir, en artículos publicados. Muchas gracias por su respuesta. Usted ha reflexionado sobre la evaluación como un proceso integral orientado al aprendizaje, a la mejora continua, al desarrollo de competencias y al fortalecimiento de ambientes académicos saludables y así evitar modelos exclusivamente punitivos o reduccionistas. Agradecemos mucho su respuesta, doctora. Ahora, me gustaría dirigir la siguiente pregunta a la doctora María Azucena Bello Sánchez. Doctora, usted tiene mucha experiencia como docente, como especialista en medicina familiar.
Nos gustaría saber su punto de vista cuando los procesos de evaluación académica son percibidos como injustos, subjetivos o incluso revictimizantes, puede generarse consecuencias importantes tanto a nivel institucional como a nivel psicosocial. Desde su experiencia, ¿cuáles considera usted que son los principales riesgos que pueden presentarse en estos casos? Y además, ¿qué estrategias pueden ayudar a fortalecer evaluaciones más objetivas, transparentes y técnicamente sólidas? Adelante, doctora, por favor. Hola, antes que nada saludo con mucho gusto a nuestras autoridades, a mis compañeros panelistas, por supuesto, a los docentes y a los becarios que el día de hoy nos acompañan. Agradezco la invitación por permitirme compartir alguna de las ideas que tengo en este conversatorio. Y retomando la pregunta, hablar sobre evaluación en el campo específicamente del área de la salud, de verdad que va más allá de un simple procedimiento administrativo. Es un proceso tanto educativo como laboral en donde parece que el estudiante en ciertas ocasiones pudiera estar en una posición de vulnerabilidad. Considero de manera fundamental destacar que aunque ya existen regulaciones institucionales vigentes, como los mencionó la doctora Valeria, que se adaptan a los contextos actuales, también no se puede dejar pasar por alto estos cambios generacionales y actitudinales que actualmente nuestros becarios presentan. Y esto a su vez puede generar un resultado de una combinación enigmática, diferente, que va a afectar de manera bidireccional tanto del docente como el alumno, como del alumno al docente. Y estos escenarios pueden caer en situaciones académicas o profesionales y, como también lo comentó la doctora, impactan tanto en el ámbito emocional como en el ámbito psicológico y van a generar múltiples determinantes que afectan la evaluación del alumno. Dentro del instituto, somos conscientes de que nuestros becarios, becados, y hablemos desde el interno, el pasante, el residente, los alumnos de los posttécnicos, enfrentan día a día la atención médica que en la gran mayoría de veces pues ya es intensa en lo que respecta específicamente a lo que son los médicos internos y a los médicos residentes que laboran en un segundo o un tercer nivel de atención. Las guardias ya pueden llegar a ser agotadoras, extenuantes, aunque pues ahorita ya contamos con esta parte del descanso posterior a la guardia. De verdad que es una realidad que todos estos alumnos incorporan su curva del aprendizaje a partir de todos esos escenarios y al mismo tiempo viven el proceso salud-enfermedad de nuestros pacientes, de nuestros derechohabientes. Por esto, me parece que la evaluación de estos alumnos, de estos chicos en formación, debe tener ciertas características y estas deben de ser muy puntuales, debe ser continua, debe ser integral y principalmente basada en esas competencias en donde además de evaluar ese conocimiento teórico, se deben de considerar indiscutiblemente esas habilidades prácticas, ese juicio clínico y sobre todo la ética profesional. Sin embargo, pues tenemos que saber y hacer referencia que en ocasiones podemos enfrentarnos a situaciones contradictorias, como lo mencionaba, donde las evaluaciones pueden ser vistas subjetivas o injustas por parte de estos alumnos y ponen en peligro el estado emocional del becario, arriesgándolo a esa salud mental y aparte el ecosistema de salud de nuestra institución. Desde mi perspectiva, cuando hacemos estas evaluaciones y ellas no son transparentes, los riesgos que pueden llegar a tener se pueden dividir en estas dos áreas, ¿no? Esta parte psicosocial que vive el alumno y esta parte institucional que tenemos dentro del IMSS. Hablando un poquito en lo que respecta al área psicosocial, los riesgos pueden ir desde el famoso síndrome de desgaste profesional. Y esto es porque los alumnos son sometidos a esas evaluaciones punitivas en donde a veces el docente otorga las calificaciones que están enfocadas a ese castigo, a penalizar o a clasificar el desempeño del estudiante en vez de favorecer como tal ese aprendizaje que estamos buscando dentro de esos ambientes saludables, ¿no? Y a su vez pues provocan altos niveles de estrés, ansiedad, perjudican su ciclo del sueño, su salud física e incluso también su capacidad para tomar las decisiones críticas que pueden ser cruciales dentro de este ambiente.
Ahora bien, en algunas ocasiones, si el alumno percibe que la crítica a este desempeño es utilizada para humillarlo en lugar de enseñarle, como puede ser una evaluación revictimizante, como lo podemos ver en las redes sociales que ya publican así de que en ciertas ocasiones o se siguen presentando los escenarios en donde en los pases de visitas los pueden exhibir hacia esta parte del escarnio público, ya no es tanto una retroalimentación, sino una parte de hostigamiento. Muy seguramente el alumno lo que va a hacer es que ocultará sus dudas, sus errores por temor a represalias y aparte estas situaciones impactan en las conductas, en la relación y pues becario-paciente, los familiares, porque esto se hace público, o sea, el pase de visitas están ahí también los familiares y sobre todo también en sus compañeros. Entonces, desde esta perspectiva, también hay un riesgo en la parte psicosocial. ¿Por qué? Porque afecta en la despersonalización y en la pérdida de la vocación. Está reconocido que un entorno que está basado en el miedo va a destruir esa sensación de pertenencia que va ganando el estudiante en formación, la empatía que va a llegar a tener. Y paradójicamente, este alumno va a emplear esa despersonalización como un escudo inconscientemente para lo que va a hacer es resguardarse de ese estrés que ya no va a poder manejar, llevándolo a un choque entre la expectativa o los intereses que tenían al inicio del comienzo del ciclo, ya sea de residencia, de pasante, y con la realidad actual. Por ello, es importante no dejar de lado esta parte psicosocial del alumno. Ahora toquemos un poquito la perspectiva institucional. Dentro de aquí, los riesgos de realizar estas evaluaciones que son percibidas por los alumnos como justas o subjetivas, puede crear un ámbito laboral deficiente y esto va a deteriorar definitivamente esa relación entre el adscrito y el estudiante. Va a romper la cadena de facilitación de conocimiento y va a generar ese foquito de violencia laboral que contradice a todo lo que nosotros estamos tratando de trabajar, que son los protocolos de entornos organizacionales favorables. Y bueno, esto, pues a su vez, ya lo habíamos retomado, puede llegar a repercutir en el paciente, dado que esta atmósfera laboral deficiente va a afectar el juicio médico, el juicio del estudiante, lo que va a resultar un aumento en el riesgo de errores, en el diagnóstico, en el tratamiento, entorpecemos al alumno y vamos a provocar en el menor de los casos, pues quejas, ¿no? Pero sí puede trascender a situaciones importantes. Y bueno, para cambiar esta realidad y fortalecer esta parte de las evaluaciones que sean verdaderamente objetivas y técnicas transparentes, sí es necesario potencializar lo que tenemos en el instituto. Dentro del instituto tenemos muchas cosas que pueden funcionar para mejorar estas situaciones. Lo primero, las capacitaciones docentes en competencias pedagógicas. Sabemos que los médicos adscritos, los jefes de servicio o cualquier tutor de práctica clínica que esté frente a algún alumno puede ser un excelente clínico. Sin embargo, siempre va a necesitar de esa formación en educación médica y deben aprender a evaluar sin sesgos, cultivando un entorno de respeto. Y para ello tenemos los centros de investigación educativa y formación docente. Específicamente aquí en la UAC Querétaro nos ofrecen esos cursos en temas específicos donde pueden establecer esos ambientes académicos saludables y también nos han dado entrenamientos sobre el correcto llenado de los registros de las evaluaciones mensuales en las distintas áreas estipuladas en los lineamientos o los procedimientos dependiendo del proceso educativo, pasantes internos, específicamente en el de los residentes que en los procedimientos del 019. Otra de las estrategias que creo yo pudieran funcionar y que dentro de mi perspectiva lo he hecho son los famosos encuadres al inicio de cada uno de las rotaciones, de la materia o de cualquier otra situación en donde voy a tener frente al alumno, debemos de informar y establecer cómo se va a trabajar, si voy a utilizar alguna herramienta, alguna plataforma, qué es lo que voy a tener y sobre todo cómo se llevará a cabo la evaluación a través de rúbricas, listas de cotejo, lo que tengamos, como ya lo dijo la doctora Valeria,
y siendo esta última aconsejable en un 360 grados, de manera que la evaluación no solo sea formativa y continua, sino que no solamente sumativa, con la finalidad de corregir el rumbo. Tenemos que redefinir los objetivos y mejorar ese aprendizaje significativo que pudiera ser no lo estemos logrando. Entonces, siempre es importante tomar una pausa y ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y en esa misma línea, pues debe existir estas sesiones de retroalimentación y deben de ser bidireccionales del docente para el alumno y también del alumno para el docente, porque también nosotros como docentes tenemos indudablemente áreas de mejora, pero esta retroalimentación siempre debe estar documentada, donde el residente conozca sus áreas de oportunidad y siempre transmitirla de una manera respetuosa y clara. Y bueno, para terminar mi participación, y quiero comentar que hoy por hoy es fundamental entender que esta formación de los estudiantes en el área de la salud es una inversión muy crucial que el instituto tiene para el futuro de la salud en México. Realmente estos alumnos no solamente son el apoyo en la mano de obra operativo, realmente son el futuro en la formación que merece un trabajo digno, justo y acorde a la legalidad académica. Pero sí es importante aclarar que humanizar y transparentar esta evaluación no va a equivaler a flexibilizarla. Por el contrario, la debemos de hacer más rigurosa, justa y realmente técnicamente sólida. Gracias, doctora María Azucena, por su respuesta. Y su respuesta ha abordado elementos muy importantes como los sesgos, la discrecionalidad, la sobrecarga emocional, el miedo al error, el desgaste académico, la pérdida de confianza institucional y los conflictos relacionales. Pero también aquellos mecanismos que nos permiten fortalecer la objetividad, la trazabilidad, la retroalimentación y la seguridad psicológica dentro de los procesos formativos. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Ahora le quiero plantear la tercera pregunta al doctor José Luis Novelo del Valle. Doctor, en su experiencia como docente, como investigador, en su experiencia como clínico asistencial, especialista en medicina de urgencias, en el contexto institucional del IMSS, el Programa Institucional para la Mejora de Ambientes Académicos busca fortalecer las condiciones en las que se desarrollan los procesos educativos. Desde esta perspectiva, ¿de qué manera el PIMA contribuye al fortalecimiento de procesos de evaluación académica más justos, técnicos y centrados en el bienestar del estudiante sin perder el rigor y la exigencia propios de la formación en salud? Por favor, doctor. Agradezco la atención, doctor Sidronio, y bueno, pues estoy muy contento de poder participar en este panel a través de la Coordinación de Educación. Y bien, dando respuesta a la pregunta pues vertida, el docente institucional está enfrentando pues un nuevo paradigma, y el nuevo paradigma está enfocado en la educación en salud. Y esa educación en salud tiene que forzar o incluir propiamente las nuevas metodologías de aprendizaje que está teniendo el docente con cada uno de sus nuevos alumnos. Y eso es importante porque tenemos que dejar atrás esa visión de esa educación tradicional que estábamos acostumbrados a ejercer a lo largo de mucho tiempo y procurar entre todas ellas la mejora de un ambiente académico que permita tener una convivencia armónica y edificante dentro de este proceso sumativo de educación. Es por ello que nosotros tenemos que recurrir a un programa que pueda ser una guía metodológica para cada uno de nuestros docentes, que enfoque esas mejores prácticas educativas. ¿Y de qué manera? Pues promoviendo, desde luego, la salud mental de nuestros alumnos, que de eso vamos a tocar un punto pues, de manera muy especial. La mejora de esos ambientes académicos que hoy estamos viendo en muchas instituciones finalmente con muchas áreas de oportunidad y que finalmente permitan esas prácticas educativas que nos permitan reconquistar nuevamente el espacio del alumno. Yo quisiera hacer mención de un autor, Andrés Aguilar, no sé si han tenido oportunidad de escucharlo, es un conferencista
encargado de la risoterapia. Y él propone una teoría que se llama la teoría del SAPE, ¿no? Finalmente, esta teoría lo que busca es engrandecer pues esas señales que a veces olvidamos o que ignoramos muchas de las veces, pero que impactan en nuestro liderazgo como docentes y pues nos permite poder llevar a una nueva decisión y una nueva vocación profesional. Y esa teoría del SAPE nosotros la podemos aplicar porque nosotros tenemos la oportunidad de reconocer a través del instituto, de esta herramienta que se llama este programa institucional de mejora de ambientes académicos, el PIMA, que nos ofrece un escenario que nos permite alcanzar, pues finalmente esas mejoras en nuestros alumnos. Yo quisiera recordar a través de este PIMA los 5 ejes rectores que finalmente versan la mejor distribución del enfoque, enfocados en un diagnóstico, enfocados en una atención, en una proactividad propiamente de nuestros alumnos, en esas respuestas reactivas y desde luego a lo que estamos hablando y que han mencionado de manera muy puntual y muy oportuna las panelistas que me antecedieron, que es la evaluación. Y esto va un poco dirigido a ese enfoque proactivo que necesitamos nosotros explorar en nuestros alumnos, que muchas veces los queremos englobar en esa parte tradicional y que no nos permite conocer qué otras destrezas o qué otras oportunidades. Y eso ocurre porque muchas veces el docente se atreve poco a tratar de innovar o de implementar algo y no lo hace en el ámbito de su operación, finalmente porque de alguna manera se siente coaccionado, ¿no?, por el sistema. Cuando nosotros nos damos a echar a andar un poquito esa proactividad con nuestros alumnos, podemos encontrar algunas prácticas sincrónicas y asincrónicas que nos permiten llevar a nuestros alumnos a poder desarrollar conversatorios, cursos presenciales, cursos a distancia, que nos permiten engrandecer ese proceso de la evaluación que estamos teniendo. Qué oportuno es cuando nosotros damos en nuestro marco regulatorio de nuestra evaluación, pedirle a nuestros alumnos que trabajen en infografías o que a través de sus redes sociales ellos permitan explorar y desarrollar algunos de los temas que nosotros estamos trabajando. Ni qué decir cuando el trabajo formativo viene sustentado tal vez a través de un podcast o a través de tantas herramientas que nosotros tenemos en nuestras plataformas institucionales que ayudan a nuestros alumnos a ir creciendo en ese desarrollo. De tal manera que cuando nosotros implementamos o innovamos todas estas actitudes, estas destrezas, pues nosotros evaluamos no solamente este desarrollo que nuestro alumno va llevando a cabo en su desarrollo. Yo quisiera tocar específicamente uno de los puntos que muchas veces discrepan en nuestros ambientes académicos y están relacionados con la situación de su salud mental. Hoy por hoy es una realidad que muchos estados enfrentan pues una tasa muy alta de ideación suicida. En el sureste y específicamente en nuestro estado, nuestra tasa de incidencia de suicidio pues es alta, muy lamentablemente. Y el enfoque de la salud mental con el que nuestros alumnos llegan en muchas de las ocasiones se ve afectado y que de tal manera que nuestros ambientes académicos se ven de alguna manera coaccionados por esta tremenda situación. Por eso es importante que el docente no solamente vea el punto evaluativo, sino que de una manera extra pueda él tener una percepción de cada uno de sus alumnos, de cómo está coaccionando en su ambiente. Y es por eso que también hoy les pedimos a nuestros docentes que amplíen el ángulo de su visión para poder ver cuál es el estado y la salud mental con la que nosotros nos estamos enfrentando. Muchas delegaciones, y es también de conocimiento, hemos logrado hacer vinculaciones específicas con las áreas de salud mental, con el área de CPTIMS, con nuestras áreas de psicología y psiquiatría, para poder dar atención a nuestros alumnos bajo un enfoque muy particular, muy detenido. Y eso finalmente lo que quiere coadyuvar o quiere enfocar, pues es una mejor atención para que ese alumno pueda salir de esa situación
en la, que a lo mejor le está afectando y pueda él poder desarrollar de una mejor manera ese campo operativo que necesitamos que él desarrolle. Hoy por hoy, la mejora de nuestros ambientes académicos es una realidad que el instituto nos invita a que nosotros desarrollemos con ejes de ejecución muy puntuales para nuestros directivos, para todos los que somos responsables académicos, desde luego para nuestros docentes y para nuestros tutores, a quienes les pedimos que al menos en algún proceso evaluativo, ellos traten de innovar y traten de avanzar, traten de crear, que ese espíritu innovador que tiene el trabajador institucional, pues los permite llevar a nuestros alumnos en un campo de formación un poco más amplio y dejar atrás ese paso de esa educación tradicional que durante muchos años se llevó a cabo. Es cuanto, doctor. Gracias por su respuesta, doctor José Luis Novelo. Usted ha abordado el papel del PIMA como una estrategia institucional que promueve ambientes académicos seguros, evaluaciones técnicamente fundamentadas, acompañamiento docente, prevención de riesgos psicosociales y fortalecimiento de calidad educativa. Muchas gracias, doctor, por su respuesta también. Para ir cerrando este conversatorio, hemos sido testigos y hemos escuchado sus respuestas y es importante mencionar que el docente tiene que ser un personal que esté actualizado, capacitado. El docente tiene que dominar los aspectos clínico-asistenciales, docencia e investigación y eso debemos de transmitirle al personal médico en formación. Y para ir cerrando este conversatorio, me gustaría pedirles a los tres una última reflexión. Cuando hablamos de evaluación hacia el personal en formación, también tenemos que hablar del papel del docente. Por favor, una última reflexión para ir concluyendo este conversatorio. Doctora María Azucena, por favor. Claro, doctor. Pues me gustaría cerrar esta parte en donde el docente no debe dejar de lado esta parte de ser humanista, ¿no? Debemos de transparentar esa evaluación, debemos de estar al día con las capacitaciones, estar al pendiente de los aspectos psicosociales que vive nuestro alumno, pero siempre teniendo una evaluación que abarque todos los ámbitos, pero no por eso no va a ser rigurosa ni técnica. Entonces tenemos que apoyarnos de todos los instrumentos y todo lo que tenemos dentro del instituto. Gracias. Muchas gracias. Doctora María Valeria, por favor, una última reflexión. Muchas gracias, doctor Sidronio. Hemos abordado temas fundamentales relativos a la evaluación, como son los tipos de evaluación, el impacto psicosocial y el ambiente académico. Y es importante entender que formar profesionales de la salud es un ecosistema que está centrado en diferentes actores y esos actores deben tener una integración como un gran engranaje que permita que cada profesional vaya floreciendo al máximo. Y este proceso no se inicia de manera aislada exclusivamente con un profesor o con un alumno o con una institución. Es un trabajo que, como lo comento como ecosistema, requiere interacciones múltiples todo el tiempo, en cada momento, con diferentes actualizaciones. Por eso es importante que nuestras áreas y como participantes en este proceso conozcamos estas regulaciones no solo normativas, sino que trabajemos desde la formación en que el futuro profesional tenga estas herramientas de educación, de pedagogía, de evaluación y que, como les comentaba al principio, lo que está viendo el profesor lo ve el alumno, lo ve a la institución acreditadora y que eso nos permita generar un ecosistema transparente sin que haya una cultura que privilegie el silencio, sino todo
el contrario, que haya una cultura institucional que privilegie la excelencia y esa excelencia se adquiere a través de la mejora continua de todos los actores que participan en el ecosistema. Y al respecto hay una teoría que es la teoría de seguridad psicológica de Amy Edmondson, donde nos comenta que cuando la persona que se está formando puede hacer preguntas, puede reconocer errores, puede pedir ayuda y puede participar de manera activa sin tener miedo a una constante humillación, en ese momento el profesional va marchando hacia la mejora continua, hacia la madurez y sobre todo adquirir una cultura de seguridad que le permita tomar decisiones asertivas en campos de incertidumbre o de alto estrés, como son los escenarios clínicos en México. Creo que estamos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social trabajando permanentemente hacia esta visión de excelencia. Y para concluir, diría que no requerimos nada más trabajar en el profesorado. Necesitamos incluir fuertemente estas herramientas pedagógicas, formativas y de visión de excelencia en la totalidad del profesional de la salud que se está formando, no solamente como un ente que recibe esa acción formativa, sino como un ente que genera, que transforma y que impacta en ese ecosistema. Muchas gracias, doctor Sidronio. Gracias, doctora, por su respuesta. Por favor, doctor José Luis Novelo, última reflexión. Gracias. Bien, la mejora de los ambientes académicos hoy es una realidad y es una necesidad que en el instituto tiene que implementarse de una manera más proactiva y más reactiva. El trabajo intencionado, colaborativo y el abandono de prácticas que vayan relacionadas con el maltrato son formas que nosotros debemos dejar atrás, sin duda. Hoy estamos inmersos en un proceso educativo de avance, donde requerimos que esos ambientes académicos formativos puedan llevar al mejor desarrollo de cada uno de nuestros alumnos, pero con el apoyo de todo el sistema que se encarga de este proceso de formación, desde nuestros directivos en educación, desde los diferentes coordinadores, jefes de servicios educativos, desde luego, y desde luego en la parte, en el eje y en el objetivo que son nuestros alumnos. De tal manera que hoy, como decía este escultor japonés Masakichi, del siglo XIX, él fue una de las figuras, fue uno de los escultores más renombrados de su época, porque tenía la sensibilidad de poder llevar a cabo unas figuras tan realistas, en el sentido de que podía llevar al desarrollo de una escultura a los puntos más específicos, desde los pliegues, las arrugas, y eso con el único fin de poder entregar la mejor obra que él tenía para su amor, ¿no? Hoy nosotros necesitamos, al igual que este escultor japonés, hacer nuestra mejor versión de nosotros. Y esa mejor versión de nosotros no solamente está en el desarrollo de una mejor evaluación para nuestros alumnos, sino todo nuestro entorno. Entonces, hoy esa es la invitación para que con el equipo que esta coordinación pues, se privilegia, podamos salir adelante en esta encomienda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Novelo, por su respuesta y agradezco a los tres ponentes que el día de hoy nos acompañaron en este conversatorio de calidad educativa. Sin duda, este tema nos invita a mirar la evaluación académica como una responsabilidad institucional y docente de enorme relevancia. Evaluar no debe significar únicamente medir. Evaluar también implica acompañar, orientar, retroalimentar, corregir con fundamento, reconocer avances y generar condiciones para que las y los estudiantes puedan aprender mejor, desarrollarse profesionalmente y formarse en ambientes académicos más saludables. Desde el Programa Institucional para la Mejora de Ambientes Académicos,
reforzamos la importancia de construir procesos educativos más justos, más claros, más técnicos, más humanos. A nombre de este conversatorio de calidad educativa, agradezco profundamente la participación de la doctora María Valeria Jiménez Báez, de la doctora María Azucena Bello Sánchez y del doctor José Luis Novelo del Valle. Muchas gracias también a quienes nos acompañan. Sigamos trabajando juntos por una educación en salud con rigor académico, calidad institucional y compromiso humano. Muchas gracias. Hasta la próxima.